La Guerra de las Malvinas o conflicto del Atlántico Sur fue un conflicto armado entre Argentina y el Reino Unido desatado en 1982, en el cual se disputó la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, ubicadas en el Atlántico Sur. Comenzó en abril con la ocupación de Puerto Stanley por parte de tropas argentinas, bajo órdenes de la Junta Militar. Como respuesta, el gobierno británico desplegó una enorme fuerza expedicionaria que al cabo de 10 semanas de batalla desalojó a las fuerzas argentinas. La victoria británica precipitó la caída de la dictadura argentina y el inicio de recuperación del Estado de Derecho, al tiempo que contribuyó a la reelección del gobierno conservador de Margaret Thatcher en 1983. Ambos países cortaron relaciones diplomáticas hasta 1990. La Organización de las Naciones Unidas continúa considerando los 3 archipiélagos con sus aguas circundantes como territorios disputados. Antecedentes. La Organización de las Naciones Unidas consideraba a los archipiélagos como territorios en litigio entre Argentina y Reino Unido, mientras este último los administraba y explotaba. Su descubrimiento es motivo de controversias. Fueron ocupados en forma sucesiva por España, Francia, Argentina y Reino Unido. Argentina considera que estos territorios se encuentran ocupados por una potencia invasora, y los considera parte de su provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. En las islas existieron en otro tiempo importantes puestos balleneros, pero la gradual desaparición de numerosas especies de ballenas en los mares australes y los profundos cambios en el negocio aceitero hicieron que la relevancia económica de la actividad se redujera dramáticamente. No obstante, numerosas investigaciones confirmaron yacimientos de crudo en la plataforma continental en la que se encuentran las Malvinas. Además, la plataforma es rica en pesquería. Políticamente, el interés de Argentina por el archipiélago obedece a su visión sobre él como territorio irredento. Estratégicamente, la posesión de territorios adyacentes a la Antártida puede otorgar derechos sobre este continente en futuras negociaciones relacionadas con él. El control de este archipiélago entrega a su ocupante una posición estratégica sobre el cruce austral y su tráfico marítimo. Durante varias décadas ambos países llevaron a cabo negociaciones sin encontrar una solución definitiva. Preguerra del Reino Unido. En el año 1982 el Reino Unido se encontraba en una difícil situación económica. El Partido Conservador que estaba en el poder sufría un notorio desgaste. La popularidad de su primera ministra, Margaret Thatcher, estaba en descenso y en ese tiempo había huelgas en las minas de carbón. Al creciente descontento laboral en ese país, los jefes de la Marina Real Británica se veían preocupados por inminentes planes de reducción de la flota, en el contexto de la Guerra Fría. Preguerra de la Argentina. En 1981, la dictadura cívico-militar autoproclamada Proceso de Reorganización Nacional padecía una decadencia política. Existía una oposición grande al régimen motivado por las violaciones a los derechos humanos desde mediados de la década de 1970. Además, el país sufría una crisis económica grave. Preparativos argentinos. Relación con el conflicto del Beagle. En 1977, Argentina había rechazado un intento de mediación internacional para resolver el conflicto del Beagle con Chile y había aumentado la presión militar sobre este país, diseñando una operación para ocupar el territorio en disputa. Ambos países acordaron en 1979 someterse a mediación papal y el pontífice Juan Pablo II había presentado su propuesta de solución en diciembre de 1980, la que había sido aceptada por la dictadura militar chilena. Su símil Argentina había dejado pasar el plazo dado por el Papa sin dar una respuesta. El brigadier general Basilio Laamidozo confirmó los planes de guerra de agresión a Chile tras la Guerra de las Malvinas en una entrevista con el diario Perfil. Óscar Camilión, último ministro de Relaciones Exteriores y culto argentino antes de la guerra, había mencionado los planes en sus memorias políticas. Los planes militares eran, en la hipótesis de resolver el caso Malvinas, invadir las islas en disputa en el Beagle. Esa era la decisión de la Armada.
Los planes de invadir las islas en disputa con Chile eran discutidos en la opinión pública de Argentina. Por ejemplo, Manfred Schönfeld en la prensa del 2 de junio de 1982, cuando la visión del «vamos ganando» todavía hacía furor en Buenos Aires, opinaba sobre el curso de acción tras la exitosa Guerra de las Malvinas. Tras la recuperación de las islas, algunas fuentes incidieron en la posibilidad concreta de que la Argentina tuviese también por objetivo a medio plazo invadir los archipiélagos al sur del Canal Beagle, en disputa con Chile, a fin de solucionar el conflicto del Beagle. Este se encontraba en esos momentos bajo una mediación del Papa Juan Pablo II, por la cual ambos gobiernos se comprometieron a no hacer uso de la fuerza y a abstenerse de tomar medidas que turbasen la armonía entre las dos naciones. Inicio. Crisis de los chatarreros. El 19 de marzo de 1982, 41 trabajadores de la compañía Yourgas del Sur S.A., del empresario argentino Constantino Udavidov, arribaron a Puerto Liz en el barco Arabahía Buen Suceso. Según algunas fuentes, en este grupo se encontraban infiltrados infantes de marina argentinos. El izamiento de la bandera argentina en la isla San Pedro generó, en respuesta al envío del HMS Endurance desde Stanley, una noticia de la televisión británica, luego descartada, según la cual 2 submarinos nucleares británicos habían zarpado de Gibraltar hacia el Atlántico Sur, habría alertado a los mandos argentinos. En este sentido, evitando comprometerse en un desembarco amenazado por 2 submarinos nucleares enemigos y en una actitud de, ahora o nunca, la Junta Militar dispuso la ejecución del desembarco estableciendo el día D entre el 1 y 3 de abril de 1982. Operación Rosario. La delegación argentina pidió al delegado soviético que vetara a la resolución. El ruso solo respondió que tal veto solo podía ser dispuesto por las más altas autoridades. El 11 de abril, el embajador soviético en Argentina se reunió con el ministro Costa Méndez. Según el relato de la Junta Militar, el diplomático ruso acudió al gobierno argentino para informar que su gobierno opinaba que la crisis había sido provocada por la vocación colonialista de Gran Bretaña, y responsabilizaba a este país del conflicto armado. La Unión Soviética prometió ayuda a la Argentina sin esperar nada en retribución, recordando la actitud del país sudamericano ante el embargo cerealero estadounidense de 1980. El proceso de reorganización nacional apeló a la búsqueda de aliados en América Latina en una situación desfavorable. Entre 1976 y 1981, había mantenido pleitos con Brasil y Paraguay, casi llegó a la guerra con Chile en 1978, había interrumpido el proceso democrático de Bolivia, estaba perjudicando a Nicaragua apoyando a los contras desde Honduras, carecía virtualmente de relaciones con Cuba, mantenía el problema de los asilados con México, y veía a Uruguay con desconfianza tras la invasión de las Malvinas. Los únicos aliados de Argentina eran Perú, Venezuela y Panamá. El 1 de junio de 1982 Argentina compró a Perú 10 cazas Mirage VP. Los aviones no tomaron parte del conflicto por encontrarse en mal estado. Negociaciones diplomáticas. El 8 de abril el gobierno federal de los Estados Unidos envió al secretario de Estado Alexander Haig para acercar a ambos bandos. Haig se reunió con Galtieri el 10 de abril en la Casa Rosada con la compañía de Vernon Walters. El secretario estadounidense advirtió a Galtieri que si insistía con mantener un gobernador argentino en las islas, habría guerra, y que en ese caso los británicos ganarían por sus fuerzas superiores. Después de la reunión, Galtieri salió al balcón frente a una multitud y atizó el conflicto con una oración que patentó su rol en el conflicto: si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla. Los jefes militares argentinos ignoraban claramente la superioridad de las F.F.A. británicas a las argentinas en cuanto a tecnología y profesionalismo. Argentina se veía condicionada por la Resolución 502, si retiraba sus fuerzas de los archipiélagos, el Reino Unido debería detener el avance de la Fuerza de Tareas 317 y Margaret Thatcher no estaba dispuesta a negociar con argentinos en las islas. El 14 de abril el periodista estadounidense Carl Bernstein,
a través de ABC News, reveló a la audiencia que Estados Unidos estaba brindando información satelital de inteligencia a la flota británica. El secretario de Estado de Asuntos Latinoamericanos, Thomas Enders, negó tal afirmación ante el embajador argentino Esteban Tacax. Los funcionarios argentinos solo renegaron el ostensible apoyo estadounidense a la expedición británica. El 15 de abril Reagan y Galtieri conversaron telefónicamente por segunda vez. El dictador argentino manifestó a Reagan su preocupación por el avance de la flota británica hacia el Atlántico Sur e insinuó la posible intervención de un país del bloque del Este. Pero, ambos líderes coincidieron en que una guerra en el hemisferio occidental entre dos países amigos de EU perjudicaría a ambos países en pugna y solo beneficiaría a la Unión Soviética. El presidente estadounidense le prometió neutralidad en tanto que las negociaciones continuaran. El 28 de abril el órgano consultivo del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca aprobó por 17 votos y 4 abstenciones, Estados Unidos, Colombia, Chile y Trinidad y Tobago, una resolución de 9 puntos que urgía a Reino Unido a cesar las hostilidades y a Argentina a procurar no empeorar la situación. El 30 de abril Estados Unidos clarificó su posición. Haig anunció que las negociaciones no habían logrado una solución, al tiempo que el gobierno argentino había rechazado la última propuesta estadounidense. También informó la suspensión de asistencia militar a Argentina y medidas económicas punitivas. También informó que su país satisfaría los requerimientos de armamento de Reino Unido. En este punto, el secretario de Estado aseguró que Estados Unidos no participaría en forma directa del conflicto. Ronald Reagan por su parte tachó a Argentina como país agresor. El ministro Costa Méndez solo alcanzó a declarar que Argentina no había rechazado la propuesta estadounidense sino que solo la había objetado. Propuestas de paz. 2 de mayo. El presidente constitucional del Perú Fernando Belaúnde Terry realizó una propuesta de paz para solucionar el conflicto, cesación inmediata de las hostilidades. Retiro mutuo de fuerzas. Presencia de representantes ajenos a las dos partes involucradas en el conflicto para administrar temporalmente las islas. Reconocimiento de ambos gobiernos de la necesidad de reconocer las aspiraciones y los intereses de los isleños para la solución definitiva del conflicto. Acuerdo común para la designación de los países interventores en las negociaciones. Obtención de un acuerdo definitivo antes del 30 de abril de 1983, bajo la responsabilidad de los países antes mencionados. El hundimiento del general Belgrano del 2 de mayo de 1982 había acabado con todas las esperanzas de una solución pacífica. 6 de mayo. El secretario general de las Naciones Unidas Javier Pérez de Cuéllar propuso, como paso previo para entablar negociaciones, el retiro de las fuerzas de ambos países de las islas. Al día siguiente el Reino Unido amplió el bloqueo naval a 12 millas del litoral marítimo argentino y decidió trasladar fuerzas de infantería que estaban en la isla Ascensión al frente de guerra. Reino Unido preparaba un desembarco. 26 de mayo. El Consejo de Seguridad emitió la resolución 505. Se autorizó a Pérez de Cuéllar para mediar entre las partes en conflicto. Convocó a los países a cooperar con el mediador y a establecer contacto para negociar las condiciones para imponer un alto el fuego. El Reino Unido rehusó detener la guerra y retirar las fuerzas. El Consejo de Seguridad aplazó sus reuniones para dejar vía libre a Pérez de Cuéllar. 5 de junio. El secretario general Pérez de Cuéllar envió un mensaje secreto a Leopoldo Galtieri y Margaret Thatcher. Advirtiendo que el conflicto estaba por entrar en una fase extremadamente peligrosa, Pérez de Cuéllar propuso un plan. La idea era la concederse una tregua a partir del 7 de junio de 1982. Después los dos comandantes en el archipiélago se reunirían para convenir las condiciones de un alto el fuego y se iniciaría el retiro de las fuerzas argentinas, en un plazo de 15 días. A la vez, el Reino Unido debía informar sobre planes de reducción de fuerzas en las islas. Tras estos y otros pasos, las negociaciones se inaugurarán el 1 de junio de 1982, el Comité Militar Argentino rechazó la propuesta. Fuerzas en combate.
Reino Unido. La recuperación argentina de las Malvinas tomó de sorpresa al gobierno y a las Fuerzas Armadas del Reino Unido. Tras varias horas de análisis y controversia en el Parlamento y el gobierno, el primer Lord del Mar Henry Leach convenció a la primera ministra Margaret Thatcher de movilizar la flota para retomar el control de las Malvinas. El almirante británico contó después que creía que, estaba en juego, el prestigio de su país. El 3 de abril Thatcher ordenó la movilización de la Fuerza de Tareas 317 para recuperar las Malvinas. El 5 de abril el gobierno británico dio inicio a la Operación Courparit. El jefe del Estado Mayor de la Defensa Terence Lewin fijó el objetivo, obtener el desalojo de los argentinos y el restablecimiento del gobierno británico en las islas. Después se constituyó el Gabinete de Guerra, formado por John Naat, William Whitelaw, Cecil Parkinson, Francis Pinmi Thatcher, quienes aprobaron el objetivo. El comandante en jefe de la flota John Fieldhouse comenzó a comandar la FT-317 desde el cuartel general de Northwood. El almirante John Foster Woodward asumió como comandante operacional de la FT-317 al tiempo que asumió como comandante combinado del grupo de tareas 317.8, haciéndose cargo de todas las fuerzas de superficie, aire y tierra. Los buques zarparon de Portsmouth el mismo 5 de abril. El 7 de abril el Reino Unido anunció la zona de exclusión marítima, advirtiendo que, las naves de guerra argentinas que se encuentran dentro de las 200 millas náuticas de las Islas Malvinas, después de las 4 GMT del lunes, 12 de abril, corren el serio riesgo de ser atacadas. El 12 de abril la zona de exclusión marítima se volvió efectiva con la llegada del submarino HMS Spartan a aguas próximas a Puerto Argentino. El 30 de abril Reino Unido impuso la zona de exclusión total, apuntando contra las aeronaves argentinas también. La Fuerza de Tareas 317 estableció en el nordeste de la zona de exclusión una zona llamada Trala, lejos de los ataques aéreos argentinos, donde los barcos británicos reabastecían y reparaban averías. Desembarcado el grupo de desembarco, el brigadier Thompson asumiría como comandante de las fuerzas terrestres. Cuando se decidió enviar la 5ª Brigada de Infantería del Ejército Británico, al mando del brigadier Anthony Wilson, el general John Jeremy Moore se hizo cargo de las fuerzas terrestres. Los Estados Unidos apoyaron al Reino Unido proporcionándole la base aérea de la isla Ascensión y variado equipamiento militar. El secretario de Defensa Caspar Weinberger, defensor de la Alianza Atlántica, y el lobby pro-británico en EU, posibilitó semejante asistencia. En particular, el misil aire-aire AIM-9L Said Aindar fue responsable de un gran número de pilotos argentinos muertos y aviones derribados, lo mismo que el antiaéreo FIM-92 Stinger. A todo esto se sumó la República Francesa, que brindó información confidencial sobre el avión Superétendard y el misil antibuque Exocet M-39 que había vendido a la Argentina en 1981. Apoyo de Chile. Argentina. La Junta Militar ordenó el refuerzo de las defensas de las Malvinas. El ejército argentino desplegó la 10ª Brigada de Infantería Mecanizada y la 3ª Brigada de Infantería, comandadas por los generales de brigada Oscar Jofre y Omar Parada, respectivamente. La totalidad de las fuerzas dependían del comandante conjunto Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez, que a la vez era gobernador militar de las Islas Malvinas, Yourias del Sur y Sandwich del Sur. El Estado de Libia proveyó de más de 100 misiles 9K-32 Estrella 2, minas antitanque, radares, etc. Cronología bélica. 2 de abril. La conquista de las Islas Malvinas por parte de la Argentina. 12 de abril. Se volvió efectivo el bloqueo naval británico en las Malvinas. 25 de abril. Tropas británicas con gran apoyo naval rindieron al destacamento argentino en las Yourias del Sur. 1 de mayo. Inicio de los combates en las Malvinas. 2 de mayo. Hundimiento del crucero argentino Ara General Belgrano con gran pérdida de vidas. 4 de mayo. Destrucción del destructor británico HMS Sheffield.
Se reveló el uso de misiles Exocet-M39 por parte de Argentina. 7 de mayo. Extensión del bloqueo británico hasta las 12 millas del litoral marítimo argentino. 9 de mayo. Hundimiento del pesquero argentino Narval. 10 de mayo. Hundimiento del transporte argentino a la isla de los Estados en el estrecho de San Carlos. 21 de mayo. Establecimiento de la cabeza de playa británica en la bahía San Carlos. 25 de mayo. La aviación argentina había destruido 3 buques de guerra y un portacontenedores británicos. 29 de mayo. El ejército británico derrotó al argentino en la batalla de Pradera del Ganso. 30 de mayo. Ataque al HMS Invincible. 2 de junio. Autoridades españolas arrestaron comandos argentinos que buscaban atacar la base británica de Gibraltar. 8 de junio. Ataque aéreo de Argentina en la Bahía Agradable obtuvo éxito. 11 de junio. Juan Pablo II visitó Buenos Aires. Al anochecer, los británicos iniciaron el asalto final contra las últimas posiciones argentinas. 14 de junio. El mando argentino en las Malvinas se rindió. 20 de junio. El Reino Unido desalojó a los argentinos de la Isla Zuli y declaró el fin del conflicto. Bloqueo y sitio de las Malvinas. Hundimiento del Ara General Belgrano. El 2 de mayo el submarino nuclear HMS Ankara hundió al crucero Ara General Belgrano. El hecho ha sido objeto de controversia ya que ocurrió fuera de la zona de exclusión total impuesta por los británicos. El comandante en jefe Anaya aseguró que el enemigo disponía de información satelital diurna y nocturna sobre todas las unidades de superficie propias. A consecuencia del hecho, el vicealmirante Lombardo ordenó la retirada de la flota de mar a aguas poco profundas para evitar los submarinos nucleares británicos. Desde entonces se ocupó de la guerra antisubmarina y de proteger el tránsito marítimo y los objetivos nacionales en el continente. Desembarco de San Carlos. Batalla de Pradera del Ganso. Ataque aéreo de Bahía Agradable. Ataque final británico. Rendición argentina. Consecuencias. Durante los 74 días que duraron las batallas, murieron 650 combatientes argentinos y 255 británicos, además de 3 civiles. El 4 de noviembre de 1982 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 37/9, lo cual constituyó una victoria diplomática de la Argentina. La resolución pedía al gobierno británico reanudar las negociaciones para obtener una solución pacífica del conflicto. Argentina. La Junta Militar ordenó el refuerzo de las defensas de las Malvinas. El ejército argentino desplegó la 10ª Brigada de Infantería Mecanizada y la 3ª Brigada de Infantería, comandadas por los generales de brigada Oscar Jofre y Omar Parada, respectivamente. La totalidad de las fuerzas dependían del comandante conjunto Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez, que a la vez era gobernador militar de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. El Estado de Libia proveyó de más de 100 misiles 9K-32 Estrella 2, minas antitanque, radares, etc. Cobertura informativa. Conflicto del Beagle. Continuación de la lucha. Cuestión de los veteranos de guerra. Reino Unido. La recuperación argentina de las Malvinas tomó de sorpresa al gobierno y a las Fuerzas Armadas del Reino Unido. Tras varias horas de análisis y controversia en el Parlamento y el gobierno, el primer Lord del Mar Henry Leach convenció a la primera ministra Margaret Thatcher de movilizar la flota para retomar el control de las Malvinas. El almirante británico contó después que creía que, estaba en juego, el prestigio de su país. El 3 de abril Thatcher ordenó la movilización de la Fuerza de Tareas 317 para recuperar las Malvinas. El 5 de abril el gobierno británico dio inicio a la Operación Courparit. El jefe del Estado Mayor de la Defensa Terence Lewin fijó el objetivo, obtener el desalojo de los argentinos y el restablecimiento del gobierno británico en las islas. Después se constituyó el Gabinete de Guerra, formado por John Naat,
William Whitelaw, Cecil Parkinson, Francis Pym Thatcher, quienes aprobaron el objetivo. El comandante en jefe de la flota John Fieldhouse comenzó a comandar la FT-317 desde el cuartel general de Northwood. El almirante John Foster Woodward asumió como comandante operacional de la FT-317 al tiempo que asumió como comandante combinado del grupo de tareas 317.8, haciéndose cargo de todas las fuerzas de superficie, aire y tierra. Los buques zarparon de Portsmouth el mismo 5 de abril. El 7 de abril el Reino Unido anunció la zona de exclusión marítima, advirtiendo que, las naves de guerra argentinas que se encuentran dentro de las 200 millas náuticas de las Islas Malvinas, después de las 4 GMT del lunes, 12 de abril, corren el serio riesgo de ser atacadas. El 12 de abril la zona de exclusión marítima se volvió efectiva con la llegada del submarino HMS Spartan a aguas próximas a Puerto Argentino. El 30 de abril Reino Unido impuso la zona de exclusión total, apuntando contra las aeronaves argentinas también. La Fuerza de Tareas 317 estableció en el nordeste de la zona de exclusión una zona llamada Trala, lejos de los ataques aéreos argentinos, donde los barcos británicos reabastecían y reparaban averías. Desembarcado el grupo de desembarco, el brigadier Thompson asumiría como comandante de las fuerzas terrestres. Cuando se decidió enviar la 5ª Brigada de Infantería del Ejército Británico, al mando del brigadier Anthony Wilson, el general John Jeremy Moore se hizo cargo de las fuerzas terrestres. Los Estados Unidos apoyaron al Reino Unido proporcionándole la base aérea de la isla Ascensión y variado equipamiento militar. El secretario de Defensa Caspar Weinberger, defensor de la Alianza Atlántica, y el lobby pro-británico en EU, posibilitó semejante asistencia. En particular, el misil aire-aire AIM-9L Said Waindar fue responsable de un gran número de pilotos argentinos muertos y aviones derribados, lo mismo que el antiaéreo FIM-92 Stinger. A todo esto se sumó la República Francesa, que brindó información confidencial sobre el avión Super Étendard y el misil antibuque Exocet M39 que había vendido a la Argentina en 1981. Acuerdos de Madrid. En 1989 y 1990 la Argentina y el Reino Unido firmaron 2 declaraciones conjuntas conocidas como los Acuerdos de Madrid y II, respectivamente, luego de realizar sendas reuniones sustantivas en la ciudad de Madrid, España. Delegados de los poderes ejecutivos de ambos países cerraron los acuerdos, a cargo del presidente Carlos Menem del lado argentino y la reina Isabel II con la primera ministra Margaret Thatcher, del lado británico. Los principales elementos de los acuerdos de Madrid fueron la declaración del cese de hostilidades, Madrid y, el llamado, paraguas de soberanía, Madrid y, la eliminación de la, zona de protección, dispuesta unilateralmente por Reino Unido en 1982 y su reemplazo por un esquema de, áreas de aplicación, y límites marítimos, sometidas a restricciones operativas y un protocolo de información y consulta recíprocas, Madrid II. El Congreso de la Nación Argentina rehusó ratificar los acuerdos de Madrid caracterizándolos oficialmente como simples, declaraciones, que no establecían obligaciones entre las partes y por lo tanto no constituían un tratado. Varios observadores han cuestionado esta caracterización y han considerado que los actos constituyen un tratado de paz entre ambos países y que por lo tanto su validez debió haber sido sometida a la decisión del Congreso. Ambos países reabrieron sus embajadas en Buenos Aires y Londres el 26 de febrero de 1990. Acuerdo de Madrid y Acuerdo de Madrid II. Crímenes. Influencia en la cultura popular. Cine y televisión. La guerra o postguerra es mencionada o desarrollada en las siguientes producciones argentinas. Películas. Series de televisión. Documentales. Telenovelas. Música. El rock argentino reflejó en sus canciones la repercusión del conflicto con canciones de numerosos artistas y conjuntos. Uno de los más emblemáticos fue Raúl Porchetto y su tema Reina Madre.
Otros temas son la Isla de la Buena Memoria de Alejandro Lerner y Comunicado número 166 y Bombas a Londres de los Violadores. El álbum de Final Cut, de Pink Floyd, estuvo enormemente influenciado por la guerra y la opinión de Roger Waters sobre la misma, convirtiéndose en un disco antibélico. El tema Get Your Filthy Hand Off My Desert incluso nombra a Thatcher y a Galtieri. Dentro del movimiento de metal argentino pueden ubicarse distintas narrativas respecto a la guerra, tanto de los gobiernos de los países beligerantes, el conflicto en sí, como también el regreso de los combatientes al continente. Ian, Héroe sin nombre. En tiempos de redención. Tren Loco, 1982. Apocalipsis. Malicia, Islas de Cenizas. El fin de las religiones. Rata Blanca, Gente del Sur. Rata Blanca. Fortaleza, Islas Malvinas. Patán, Cruces Blancas. Patán. Raza 1982, Carta de un soldado. Sentir nacional. Tren Loco, Acorazado Belgrano. Venas de acero. Refleja la repercusión del hundimiento del crucero Ara General Belgrano producido el 2 de mayo de 1982. Cassius, reclutado. Vencedor. Osamenta, Dolor color sangre. Libertario. Almafuerte, El visitante. A fondo blanco. Kelenken, Heroes del Atlántico. Aónica Astin. Malón, Nido de almas. Justicia o resistencia. Cerpión, Pico truncado. En vivo. Anta, Malvinas por siempre nuestras. Virus. V8 deseando destruir y matar. Un paso más en la batalla. Literatura. Dentro del sistema literario argentino podemos encontrar una serie que relata en mayor o menor medida la gesta referente al conflicto, siendo la más relevante la novela Los Pichiciegos de Rodolfo Fogüil, la cual narra la historia de un grupo de desertores argentinos quienes se esconden en la isla para evitar pelear. Carlos Gamerro escribió Las Islas, en la que un excombatiente descubre en los archivos de inteligencia, 10 años más tarde de sucedida la guerra, que el conflicto bélico sigue latente. La construcción de Carlos Godoy, novela breve que ficcionaliza una línea temporal alternativa de la historia, y trasfondo de Patricia Ratto, novela que, basada en el desempeño de Lara San Luis en el conflicto, desarrolla la guerra desde el punto de vista de un soldado que debe pasar más de un mes en un submarino. Además, el escritor Jorge Luis Borges dedica un poema a los acontecimientos ocurridos en 1982 llamado Juan López y Onward incluido en Los Conjurados. Historietas y novelas gráficas. Torta fritas de polenta, de Adolfo Bayugar y Ariel Martinelli, narra desde la perspectiva de un soldado el conflicto entre abril y junio de 1982. Pintura. El conflicto motivó a numerosos trabajos pictóricos, tanto de ambos países como de terceros. Del lado argentino se produjeron las obras de Ezequiel Martínez y de Carlos Adrián García. Del lado británico existen los trabajos de Charles David Cobb. Numismática. En el año 2012, el Banco Central de la República Argentina puso en circulación una moneda de 2 pesos conmemorativa de la Guerra de las Malvinas, que fuera diseñada por un veterano de guerra voluntario. En 2014, durante el acto de conmemoración, la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner descubrió el boceto del billete de 50 pesos, con la imagen de las islas en el anverso y la figura del gaucho Rivero en el reverso. Videojuegos /spam/sub y almohadilla 8203. None. Véase también. Anexo, toponimia de las Islas Malvinas. Ataque del USS Lexington a Puerto Soledad. Historia militar de la Argentina. Historia del Ejército Argentino. Historia de la Armada Argentina. Historia de la Fuerza Aérea Argentina. Anexo, bajas de la Guerra de las Malvinas. Bolivia durante la Guerra de las Malvinas. Notas y referencias. Notas. Referencias.